Hola amigos, de nuevo estamos aquí una vez más para seguir con esta serie de capítulos dedicados a profundizar en la oración, siempre a imitación de la Santísima Virgen. Les he dicho en las semanas precedentes cómo estoy realmente convencido de que nadie como ella es un modelo para enseñarnos a amar a Jesús, porque nadie como una madre ama nunca a un hijo. Y no solamente para enseñarnos a amar, sino para enseñarnos a todas aquellas cosas que forman parte de la vida cristiana y por lo tanto también de la oración. Les hablaba a ustedes la semana pasada de que se podía orar en cualquier lugar, pero que había naturalmente unos lugares especiales, especialmente indicados para rezar. Y les decía también cómo es necesario tener un respeto en esos lugares y cómo eso a veces se está perdiendo. Hay gente que ya no se pone de rodillas nunca en el templo, hay personas que entran en las iglesias y hablan como si estuvieran en plena calle. Hemos perdido con el Señor la buena educación y quizá porque tenemos confianza pues hemos perdido las buenas maneras. Y se puede decir ese viejo refrán español que donde hay confianza da asco. Es como si el Señor, por ser tan bueno con nosotros, hubiera salido perdiendo. Si fuera más duro, quizá le tendríamos más respeto. Que el amor que Dios nos tiene no se vuelva contra Dios, por lo tanto. Pero quisiera hoy dar un paso más dentro de esta escuela de oración que estamos haciendo semana tras semana. Y quisiera dar un paso más hablándoles a ustedes de cuánto tiempo dedicar a la oración. Esta es una cuestión peliaguda. ¿Cuánto tiempo dedicar a la oración? Seguro que todos los que queremos ser cristianos peleamos con esta cuestión cada día y que cuando hacemos examen de conciencia tenemos que reconocer que no hemos rezado lo suficiente. ¿Cuánto tiempo dedicar a la oración? Si volvemos un poco atrás, y si ustedes recuerdan lo que les decía la semana pasada a propósito de que podemos estar en comunión con Dios durante todo el día, aunque haya que encontrar unos momentos especiales, quizá ese concepto de cuánto tiempo lo podemos situar en su punto justo cuando nosotros comprendemos que es oración también decirle al Señor, por ti Señor, por ti, yo quiero hacer esto por ti, Dios mío, y sobre todo aquellas cosas que me cuestan, aquellas cosas que son un poquito más difíciles, aquellos deberes profesionales o familiares donde realmente no me sale de dentro, no me apetece. Señor, por ti. Si nosotros hacemos eso, ciertamente habremos conseguido estar mucho tiempo a lo largo del día en comunión con el Señor. Y a veces incluso una misma cosa tenemos que estar renovando continuamente la intención, porque cuesta tanto trabajo que si no lo hacemos notamos como enseguida nos desviamos y empezamos a movernos con unas motivaciones humanas que a veces son muy negativas y empezamos a hacer las cosas para que nos vean o empezamos a actuar por revancha, por rencor, por odio, por tantas otras cosas. Por tanto, al hablar del tiempo dedicado a la oración, tenemos que incluir en ese tiempo dedicado a la oración ese que vamos a ir extendiendo durante toda la jornada. Si aprendiéramos a vivir en comunión con Dios, el tiempo dedicado a la oración sería casi todo el día. Señor, por ti, Señor, por ti voy a hacer esto. Y me cuesta, por ti, Señor. O bien, mira, me callo, saltaría, le diría 4 cosas. Señor, por ti me callo, por ti no hago eso. Mira, esta persona no se merece que le ayude, se ha portado mal conmigo, pero Señor, yo también me he portado mal contigo y tú me has querido, tengo una deuda contigo, no con él, pero sí, Señor, tengo una deuda contigo. Señor, por ti voy a hacer esto. Y así estoy en oración con Dios permanentemente. Naturalmente, esto no quita que tengamos que encontrar unos momentos especiales para orar. ¿Cuáles deberían de ser esos momentos? ¿Cuánto tiempo tendríamos que dedicar a esos momentos especiales de oración? Un gran santo, un maestro en espiritualidad, San Francisco de Sales, ya en su época, escribió un libro que se titula Introducción a la vida devota. Lo escribió a una mujer que acababa de fundar una congregación de monjas, las monjas de la Visitación, conocidas normalmente como salesas, las monjas salesas. Y en ese libro
precioso, él da ya algunas indicaciones a propósito de este asunto. Y él dice, hombre, no puede dedicar el mismo tiempo a la oración un monje o una monja de clausura que un padre de familia que tiene que estar ganándose la vida y ganando la vida de los suyos. No puede dedicar, dice él, el mismo tiempo a la oración, por ejemplo, un obispo que está muy ajetreado con muchas cosas y muchas preocupaciones, que a lo mejor un religioso que, sin ser un monje de clausura y tener también unas responsabilidades de vida activa, en cambio tiene unas estructuras en su convento que le facilitan esos momentos de oración. Por lo tanto, al hablar del tiempo dedicado a la oración, tenemos que adecuar ese deseo a nuestro estado. Vuelvan ustedes siempre a esta idea que les di el primer día. Tenemos un único deber, que es el del amor. Ese es el mandamiento. Tenemos que rezar, es decir, tenemos que amar rezando, y tenemos que amar sirviendo, trabajando. Será la vocación de cada uno de nosotros, que es distinta, la que nos indique cuál es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú atiendas a tu familia, atiendas a tus negocios, tú seas un buen profesional, tienes que estar ahí. Un médico en una operación quirúrgica no puede decir, dejo al enfermo porque me voy ahora a rezar. Mira, tienes que estar ahí curando a ese enfermo. Esa es tu forma de amar. Pero a la vez tendrás que encontrar un rato para estar en intimidad con Dios. No podrás decir, no, porque como tengo mucho trabajo y ese trabajo es muy bueno porque es un servicio permanente, entonces no encuentro tiempo para estar a solas con el Señor. Ni siquiera te vale la excusa de decir, le ofrezco al Señor todas las cosas que hago y estoy permanentemente diciéndole, Señor, hago esto por ti. Cuando una persona no encuentra tiempo para rezar, sinceramente se agota, se cansa y al final tampoco hace ese ofrecimiento de obras. Es necesario el equilibrio que lógicamente será distinto según la vocación. Repito, no es lo mismo monje o monja de clausura que padre o madre de familia. No se le puede pedir a un padre o una madre de familia que dedique tanto tiempo a la oración como a una monja de clausura. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar un tiempo suficiente. Y dentro de ese tiempo, sinceramente creo que no debería de faltar en todo aquel que pudiera, pero que pudiera incluso haciendo un esfuerzo, no debería de faltar la misa diaria. Cuando yo era un muchacho, mucho antes de ser sacerdote, y comprendí de verdad que Cristo estaba presente en la Eucaristía, mucho antes, repito, de ser sacerdote, mucho antes de irme al seminario, iba a misa todos los días. Pero ¿cómo podía hacerlo de otra manera? Si Cristo está allí, si yo quiero amar a Cristo, si yo necesito la ayuda de Cristo, si Cristo necesita mi compañía, ¿cómo puedo no ir a misa? Y recuerdo después una anécdota que me sucedió siendo un joven sacerdote en la primera parroquia, en la segunda, a la que me destinaron. Estaba yo recién ordenado, lleno de entusiasmo, como es lógico, todavía lo sigo teniendo, pero en aquel tiempo era realmente muy especial. Y había empezado con los jóvenes de la parroquia una misa muy temprano, una misa que hacíamos antes de que ellos se fueran a la universidad. Acudían unos cuantos, tampoco muchos, pero bueno, había un buen puñado de jóvenes que acudían tempranísimo a la Eucaristía. Nunca olvidaré que en aquella época, enfrente de nuestra parroquia, habían abierto un comercio y que el primer día de la inauguración tenían unas ofertas, era un comercio de productos de limpieza, de detergentes, y que tenían unas ofertas, bueno, las que fueran, tampoco es una gran cosa, pero alguna pequeña ganga, algún pequeño negocio había allí. Aquella mañana yo había salido, como todos los días, a abrir la iglesia por una puerta lateral para esperar a mis muchachos que venían a la misa. Era muy temprano, todavía era de noche, hacía frío, era invierno, ese frío que hace en mi ciudad, en Madrid, que hay que vivirlo para saber lo que es. Bueno, y yo estaba esperando que llegaran a la puerta de la iglesia. Cuando abro, me doy cuenta de que justo en la acera de enfrente, en ese comercio que inauguraban, había una larga fila de personas esperando. Faltaban no menos de 2 horas para que abriera el comercio y tenían
100 personas esperando en la calle, hacía frío, era de noche. Ahí estaban las señoras con sus bolsos preparadas para que nadie les quitara el puesto, dispuestas a pelearse para entrar las primeras, para conseguir una pequeña rebaja en un detergente, en un jabón, en un producto de limpieza. En mi iglesia yo ofrecía el mayor de los tesoros, Jesucristo nuestro Señor, y apenas unos cuantos venían. Queridos amigos, si supiéramos lo que es la Eucaristía, si nos diéramos cuenta de verdad de que está Jesús, si tuviéramos el corazón de la Virgen, si fuéramos capaces de amar como amó ella, qué difícil tendrían que estar las cosas en una jornada para no ir a misa. Es Cristo, es tu Dios, es tu amigo, es el que te va a dar consuelo y es el que te va también a ayudar y el que necesita tu ayuda. Por lo tanto, ¿cuánto rezar? El tiempo que puedas encontrar, pero no dejes de ir a misa, por lo menos si puedes hacerlo. Seguiremos después, luego de una breve pausa, con este tema. Hasta ahora mismo. Gracias. Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo. Recordarán ustedes que estábamos hablando de cuánto tiempo dedicar a la oración y de que estaba comentando mi propia experiencia a propósito de esto y de cómo realmente para mí se me iluminaron muchas cosas acerca del tiempo cuando comprendí que el Señor estaba presente en la Eucaristía. Por eso, aunque no tengamos tiempo, y no lo tenemos, el tiempo es generalmente el tesoro más escaso, pues aunque no tengamos tiempo, ¿cómo no encontrarlo? Un huequecito para poder estar con Cristo, para poder ir a comulgar, para poder ir a hacerle un rato de compañía, hacer un poco de adoración ante el Señor. Un católico, alguien que cree de verdad en la presencia real del Señor en la Eucaristía, tiene que encontrar necesariamente el tiempo para ir a misa. Y les ponía a ustedes este ejemplo que a mí me ocurrió cuando era un joven sacerdote en mi ciudad, en Madrid, como yo acudía con unos pocos muchachos a la misa diaria muy temprano antes de que ellos se fueran a la universidad, y aquel día vi delante de mi parroquia como por unas pesetas, por apenas nada de dinero, tanta gente estaba haciendo cola para un pequeñísimo negocio. Estoy convencido de que si el Señor, no sé por qué, pero por un acto de extraordinaria generosidad, por ejemplo, todo aquel que comulgara, le concediera a Cristo todos los deseos, o al menos un deseo. Mira, tú vas a misa, vas a comulgar, el primer deseo que le pidas después de la comunión, el Señor te lo concede. Estoy convencido de que entonces sí que encontraríamos tiempo para ir a comulgar. Por eso, no creo que el problema sea de tiempo, sino de motivación, de interés. El problema es que no tenemos ganas de amar, de que no tenemos deseos de estar con el Señor, que somos tan egoístas que solamente nos acordamos del Señor cuando tenemos una necesidad. Y es por eso que utilizamos el tiempo como excusa. Pero, repito, si tuviéramos un negocio entre manos de tipo material, seguro que el tiempo lo encontraríamos abundantemente. También quiero hablarles a propósito de esto, de otras formas de rezar. Ya les he dicho, durante el día, con el ofrecimiento de obra, Señor, por ti. Acabo de hablarles de la Eucaristía, no son las únicas. Por ejemplo, es muy importante el rezo del rosario. Bueno, dirán ustedes, la Virgen María no rezaba el rosario, claro, pero es a la Virgen María a la que rezamos el rosario. Y alguno podrá decir, siempre hay gente para todo, pero en fin, alguno podrá decir, yo no quiero rezar el rosario porque prefiero hablar directamente con Cristo. Hombre, quizá es que no saben en qué consiste el rosario, ¿verdad? Porque el rosario, por lo pronto, son Padre Nuestros, así que también estás hablando con Dios nuestro Señor, y además
tal y como enseñó Jesucristo a rezar. El rosario tiene también la oración del Gloria, que es una oración trinitaria, donde se alaba y se adora y se profesa la fe en la Santísima Trinidad. Y además, jamás la oración a la Madre va a molestarle a Jesús. Hace un tiempo me decían, un amigo mío me comentaba una cosa que él había leído, me encantaba, que un santo quizá, un místico, había tenido una visión, había hablado con Jesús y le había dicho a Jesús: mira, yo quiero mucho a tu madre, como tú sabes, la quiero muchísimo y estoy un poco preocupado, quizá tú tienes celos. No sé, a lo mejor estás incómodo con este gran cariño que yo tengo hacia tu madre. Y dicen que Jesús le había contestado a este santo, a este místico: imposible que quieras a mi madre más que yo. Por mucho que la quieras, nunca la querrás más que yo. Es imposible, queridos amigos, amar a María como Jesús amó a María. Del mismo modo que es imposible amar a Jesús tanto como María amó a Jesús. Por eso, hablar con la Virgen no es quitarle nada a Cristo. Posiblemente no hay nada que guste tanto a Cristo como que le acompañemos en la Eucaristía y que recemos el rosario, es decir, que estemos en comunicación con su Madre. No son las únicas formas de rezar, estoy diciendo simplemente algunas. Por ejemplo, podemos leer el breviario, rezar el breviario con los salmos, que es la oración de la Iglesia, ¿verdad? Podemos también rezar, a veces hay personas que les gusta hacer alguna canción o que les gusta hacer un poco de lectura. Y es a propósito de esto que quiero hablarles sobre el método de oración. Y creo que esto también es importante y además me parece muy conveniente tener un método de oración. Y siempre acerca del método hay que decir que el método es un siervo, el método no es un señor, es decir, el método tiene que ser algo que uno utiliza porque le viene bien, porque le es útil. Si un método no te es útil, porque ese método no te sirve a ti para rezar, no te preocupes, cambia de método, elige otro que te sea más útil. Es decir, el método es un instrumento al servicio de un objetivo. El método no es el objetivo, sino un instrumento al servicio de una causa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la causa? Que tú estés en comunicación con Dios, que tú estés en comunión con el Señor. Eso es lo importante del método. Yo quiero contarles el método que yo utilizo y el que recomiendo a todos mis amigos, a los franciscanos de María, ¿no? Lo primero que les recomiendo es que cuando vayan a rezar, aparte de esas oraciones permanentes de la jornada, de ese por ti, dicho en la intimidad del corazón ante una acción, especialmente una acción que nos cueste un poco trabajo realizar, cuando ya te vas a recoger y vas a tener un poco de tiempo, unos minutos continuados para la oración, lo primero que hay que hacer, para mí por lo menos, en mi método, lo primero que hay que hacer es ponerse en presencia de Dios. Es decir, saber que vas a estar con alguien, no que vas a meditar, o sea, no vas a darle vueltas a las ideas en tu cabeza. Es distinto. Rezar no es reflexionar. No digo con esto que no sea bueno reflexionar o meditar, por supuesto que sí. Pero rezar es hablar con alguien. Y para hablar con alguien tienes que ser capaz de ponerte en comunicación con ese alguien. Por lo tanto, tienes que ser capaz de ser consciente de que estás en presencia, en contacto con alguien. Miren, esto no siempre es fácil conseguirlo y por eso es útil, es a veces incluso necesario, estar en un lugar o en un contexto que te facilite esa comunicación, ese ponerte en presencia de Dios. Puedes rezar en la calle, puedes rezar en medio del tráfico, puedes rezar en medio del torbellino, pero siempre será un poco más sencillo si estás en silencio, en un lugar sagrado, en un sitio apropiado y adecuado. Siempre será más fácil. No significa que lo otro no sea posible, pero no cabe duda de que si estás en un templo, en una iglesia, por ejemplo, haciendo un rato de adoración delante del Santísimo expuesto, eso va a ser más sencillo. Por tanto, primer punto, en este método de oración, ponte en presencia de Dios, ponte en comunicación con Él. Dile al Señor que estás ante Él, que estás hablando con Él. Y luego, inmediatamente, escúchale,
escúchale, pregúntale, ¿qué tienes que decirme? Claro, porque nosotros no hacemos eso. Generalmente vamos, ya ni nos ponemos en presencia de Dios, o cuando nos ponemos en presencia de Dios es para descargar el saco de todas nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de nuestras peticiones. Descargado el saco, nos vamos. No, ponte en presencia de Dios, interésate por Él. Imagínense que llegan ustedes a una casa, a un hogar, a ver a unos amigos, ¿no? Y tú primero saludas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal están? Y cuando has saludado no empiezas a decir, fíjate que vengo. No, la cortesía, la buena educación te hace preguntarle, ¿qué tal estáis? El otro hará lo mismo contigo, sin duda. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te fue tu examen? ¿Qué tal aquella operación quirúrgica? ¿Qué tal tu padre? ¿Se recuperó? ¿Cómo va tu trabajo? Es decir, lo primero es interesarte por las cosas del otro. Hagan lo mismo en la oración. Pregúntenle al Señor, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te van las cosas? ¿Qué quieres decirme? Haz un poco de silencio en tu interior antes de descargar tu saco de problemas. Señor, aquí estoy, contigo. ¿Qué quieres decirme? He venido a estar aquí, fíjate, tengo tan poco tiempo, porque más quisiera poder estar mucho rato, pero no puedo, Señor. Pero al menos este rato, Señor, ¿qué quieres decirme? Aquí está tu siervo, dime tú, ¿qué quieres decirme? Y escúchale, y seguramente que el Señor, aunque sea brevemente, te dirá algo. A lo mejor te dice, gracias, porque qué bien te has portado. O, por el contrario, te dirá, mira, te equivocaste. O a lo mejor te dice, puedes contar conmigo para ese problema. Te dirá algo, está deseando decirte algo, pero tienes que dejarle que te lo diga. Y solo después ya puedes abrirle tu corazón, porque Él también se interesa por tus cosas. Es Jesús el que dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. No hagan ustedes caso a esos sacerdotes que dicen que no hay que pedir. Eso es una tontería. Hay que pedir, hay que pedir. Lo que pasa es que no hay solo que pedir. También hay que ofrecer, también hay que escuchar, pero hay que pedir. Al Señor no le molesta que le pidamos, a la Virgen no la molesta que le pidamos. Y por lo tanto llega el momento de pedir. Cuando has pedido, le has dicho, mira, mi hijo, mi mujer, mi trabajo, mi salud, también las cosas espirituales, aunque de este tema hablaremos con más calma los días siguientes. Cuando has pedido, llega la hora de ofrecer y de decirle a Jesús, bueno, tengo este problema y esto, y ahora, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Y seguro que el Señor cada día tiene algo que pedirte. Serán cosas muy variadas. Es posible que sea algo que tú no te esperas, es posible incluso que sea algo que te cueste, pero será siempre lo mejor para ti. Y una vez que tú ya le has dicho que puede contar contigo y Él te ha pedido lo que necesita, a lo mejor que perdones a alguien, que des una limosna, que acudas a hacer compañía a una persona solitaria o enferma, inmediatamente te despides hasta la próxima vez. Tendríamos que plantearnos la oración como una conversación con el Señor, con el amigo. Y les repito de nuevo, María como modelo. ¿Cómo haría la oración la Virgen? En primer lugar, estar en presencia de su Hijo, si es posible, delante del sagrario, si no, en un momento de intimidad y de recogimiento. Puestos en presencia del Señor, inmediatamente decirle a Cristo, ¿cómo estás? Decirle a Cristo, te escucho, mándame, dime lo que quieras. A continuación, Señor, tengo estos problemas. Después, ¿qué puedo hacer por ti? Y después, un beso de despedida. Naturalmente, uno dirá, mira, yo todo eso lo despacho en 3 minutos. Bueno, puede ser. Y tienes 10. Bueno, coge un libro entonces y ponte a leer. Y cuando termines de leer, o cuando hayas leído alguna cosa interesante, habla de esa cosa con el Señor. Pero no hagas la salida fácil de coger el libro sin haberte puesto primero en comunicación con el Señor. Les invito a que todos aquellos que lo deseen se pongan en contacto conmigo a través del email que aparece o a través del correo. Ya lo hice así el curso pasado y ha sido realmente una experiencia interesante. Recuerden, amar a Dios como María. Adiós, hasta la semana que viene.